Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo está Rosaura? ¿Los tiempos? ¿Cómo están todos presentes, los presentes? Jóvenes, muy buenas tardes. Bueno, esperando que, como siempre les digo, que se encuentren muy bien de salud, que se hayan encontrado muy bien de salud ustedes y su familia. Vamos a ver el día de hoy un poquito de clases. Y también, bueno, me parece que es la última clase de este año lectivo, pues clases en lo que respecta a matemáticas. Luego vendrá lo que es proyectos trimestrales y bueno, ya habrá el debido tiempo donde se les indique a ustedes. Entonces, lo que rogaría a ustedes es que pongan atención, como siempre, mis recomendaciones, que pongan atención, si tienen alguna pregunta lo hagan al momento, tomen nota de lo que se les va a nombrar en esta tarde, a enseñar en esta tarde, ya que es un tema nuevo. Claro, se utiliza herramientas anteriores que ustedes han visto, pero es un tema nuevo en sí. Entonces, esa es mi recomendación. No sé si me están escuchando fuerte y claro. Quisiera escucharlos a ustedes ahora. Sí, lo escuchamos, licenciado. Sí, Anita, muy bien. Muchas gracias, Ana. Todos me parece que sí me están escuchando bien. Ya, Sí, muy bien. licenciado. Ya Rosaura, muy bien, muchas gracias. Ya Ángela, muchas gracias. Voy a compartir entonces en este momento mi pantalla para comenzar la clase del día de hoy. Un momentito, por favor. No sabes, es que me permite. A ver. Por favor, jóvenes, tengan la amabilidad. ¿Están observando mi pantalla, mi diapositiva en este momento? Sí, licenciado. ¿Sí? Ya, muy bien, muchas gracias. A ver, un ratito para... Han llegado dos compañeros suyos, Joseph y otro compañero más. Un ratito para añadirlos. Lo que no me quiere dejar añadir. A ver si me deja. Un ratito, jóvenes, por favor. Algo le pasa a la máquina. Ya, a ver, estimados estudiantes, entonces les voy a indicar lo que van a realizar en esta semana y luego ya presentamos las clases. Entonces, esta actividad que van a realizar ustedes en estas semanas o en esta semana tiene como nombre la actividad de matemáticas, programación lineal, ¿sí? Programación lineal. Viene del proyecto número 7 o se desprende de ese proyecto número 7, la semana 1. Este proyecto 7 tiene de nombre 5 acordeones del aprendizaje para un mundo mejor, que es lo que nos presenta el Ministerio de Educación, jóvenes, para ustedes, para el Estudiando Juntos en Casa, que ustedes ya lo conocen muy bien. Entonces, lo que nos vamos a enfocar nosotros es en programación lineal. Ya vamos a ver por qué el nombrecito de programación y todo lo demás, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver luego. Lo que van a realizar ustedes es 2 ejercicios. Cada ejercicio está constando de algunos literales, como ustedes pueden observar en pantalla. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde son tomados estos ejercicios? Son tomados del texto matemática de tercero BGU, del ejercicio 2 de la página 156. Ustedes dirán, pero son de tercero de bachillerato.
pero igual son temas que ustedes lo ven también en primero, entonces no hay nada de complicado en realizarlos. Y también con la clase que les voy a dar el día de hoy, ustedes se les hace un poco más fácil para realizarlo, para que ustedes lo realicen. El segundo, bueno, aquí habla un poco de, me pasé mucho, a ver, aquí tenemos, nos dan un problema de programación lineal, ¿sí? Donde nos piden aquí, por ejemplo, encontrar la optimización que le llamamos en programación lineal, mínimos y máximos de esta función que dice aquí z igual a menos 2x más y, y les da algunas restricciones. A esto le llamamos restricciones en programación lineal. Ya vamos a ver luego con un ejemplo. Les voy a hacer un ejemplo parecido y por no decirles igual a lo que ustedes van a realizar en esta semana, entonces ahí se les despeja todas las dudas. Entonces aquí tienen literales A, B y C, lo que les pide a ustedes, incluso lo vamos a realizando para que ustedes también en esta semana realicen este trabajito, este ejercicio número 2. Luego está el 2 también que viene ligado, ¿sí? Ligado también con el tema de programación lineal, ¿sí? Está inmerso en el tema de programación lineal. Aquí en cambio nos dan una tabla, igualmente nosotros tenemos que encontrarle una función objetivo, optimizaciones que vamos a ver en esta tarde. Esto también está acompañado de literales A, B, C. Por ejemplo, aquí dice elabora el modelo matemático, obtén gráficamente la región de las soluciones factibles y sus vértices. Entonces ya, como vuelvo y repito, les voy a hacer un ejercicio en esta tarde, acompañado de teoría, claro está, para que ustedes puedan realizarlo. Luego ustedes saben las actividades de reflexión, que siempre, jóvenes, siempre les pido por favor que no se olviden de realizarlas cuando se les recoge el portafolio. Hay algunos que no lo realizan. Entonces, por favor, mi recomendación es que lo realicen. Sí, entonces aquí tenemos todas estas de aquí. Eso es lo que van a hacer ustedes en cuanto en esta semana, ¿sí? En esta semana. Espero que las actividades anteriores que ustedes tenían que realizar ya las tengan hecho, no dejen todo para el último, jóvenes. Sí, se ha visto casos que ya al finalizar, ya cuando se les pide el portafolio tal fecha, ese rato se comienzan a estar en apuros, a estar a ese ratito, a estar buscando, preguntando. Entonces, tomen ese tiempo ya. Yo creo que ya unas 2 semanas más ya se les está pidiendo a ustedes el portafolio. Entonces ya pueden ustedes ir realizando sus trabajos, ¿sí? Con tiempo, para que no estén apurados al final. Vamos a entrar a la introducción a la programación lineal, ¿sí? ¿Qué conoces o qué se conoce, Dayana? Muy buenas tardes, Dayana. ¿Qué entiende usted por programación? Por esa palabrita. Muy buenas tardes. Buenas tardes, dice. Como tener un tiempo para que pase algo. Programar un cierto tiempo o programar horario. Ya, programar horarios, programar cierto tiempo, organizar sería, ¿no es cierto? Vamos a escuchar a Rosaura. Rosaura, ¿qué se te viene a la mente cuando dicen programación? Es algo para, o sea, como para formar algo que salga en un programa, algo de eso, porque hay diferentes. Hay diferentes, ¿no es cierto? Muy bien. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de programación. A ver, vamos a escuchar lo que nos dice Aníbal. Vamos a escuchar a un compañero. Aníbal, ¿qué se te viene a la mente cuando se te dice programación? Programación, primero quiere decir programar algo o decir vamos a hacer tal cosa y tenemos que hacer. Ya, qué chévere. Entonces, programar el día, ¿no es cierto? O programar ciertas cosas que nosotros tenemos y ir organizando, ¿no es cierto? Escuchémosla a Joseph. Joseph, ¿qué entiendes o cuando se te dice programación? ¿Qué se te viene a la mentecita? Joseph, Jair. Me viene a la mente crear una cierta cosa, así para que tenga una función. Ya, crear cierta cosa, muy bien, qué chévere. Vamos a escuchar a Evelyn. Evelyn, ¿y qué se te viene a la mente cuando se te dice lineal? La palabrita lineal. Evelyn. Igual como dijo mis compañeros, de organizar algo. Lineal, ¿ya?
Ya, jóvenes, entonces miren, programación nos han dicho algunos compañeros de ustedes que son organizarse o programar lo que vamos a hacer en el día, incluso nos decía su compañera. Pero ¿qué viene bueno, en este curso se nos viene solamente, ¿no es cierto? Porque en otros cursos me decían a mí, cuando hablamos de programación, se nos viene a la mente computadoras, ¿sí? Computadoras que son de computación. Entonces, ¿pero qué en realidad hay matemáticas? Recuerden que la materia que estamos viendo en esta tarde es matemáticas. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿O qué es lo que se nos foca a nosotros con programación lineal? ¿Sí? Entonces, voy a pasar, vamos a comenzar. Primero, el objetivo de nada. Siempre tengo que decirles a ustedes el objetivo porque es parte de ustedes, jóvenes, ¿sí? O sea, ese es lo que nosotros como docentes queremos lograr con ustedes. Y como es un objetivo, tenemos que lograrlo en esta tarde. Y si no, pues nos tocaría retroalimentar con cada uno. Por eso siempre existen los refuerzos académicos, siempre existen las recuperaciones pedagógicas. Entonces, eso es para cuando no se ha cumplido el objetivo con el estudiante. Pero este objetivo, como siempre les digo en todas las clases, ese objetivo es para ustedes, no es para el docente. O sea, este objetivo no es que yo voy a cumplirlo, sino ustedes como estudiantes lo van a cumplir. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Realizar un proceso de solución gráfica y analítica de un problema o de problemas de programación lineal, graficando las inecuaciones lineales, determinando los puntos extremos del conjunto de soluciones factibles y encontrar la solución óptima. Miren, aquí hay conceptos que hasta ahora, hasta en este momento, nosotros no lo conocemos, como por ejemplo es el programación lineal, soluciones factibles, solución óptima, inecuaciones. Bueno, las inecuaciones nosotros ya las hemos visto, ya las han visto ustedes. Aquí, como conocimientos previos en esta clase, uno de los conocimientos primordiales previos es saber inecuaciones, la solución de inecuaciones que ustedes vieron en décimo y noveno, pero de una forma gráfica. Recuerden que había algunas formas de resolver inecuaciones lineales. En este caso, lo que vamos a tomar es lo que ustedes les enseñaron en forma gráfica. ¿Sí? Nos va a servir bastante en esta tarde. Entonces, ojo con eso. Entonces, ese es el objetivo, jóvenes, ¿sí? Entonces, en sí, el objetivo que nos planteamos es resolver un problema de programación lineal. Resumidas cuentas, su objetivo. Eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Pero vamos a ver, o vamos a entender el concepto de programación lineal ya en sí, ¿sí? O sea, ¿qué viene? Claro, se nos viene a la mente que organizaciones, se nos viene a la mente organizarnos en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de programación lineal, puede ser una línea recta, ¿no es cierto? Pero ¿qué es en sí ya esas dos palabras en matemáticas? Vamos a vamos a escuchar a su compañera Ángela. Ángela, por favor, ayúdeme. La programación lineal es el conjunto de técnicas matemáticas que pretenden optimizar, maximizar o minimizar una función objetivo, sujeta a una serie de restricciones expresadas por inecuaciones lineales para obtener mayor beneficio o menor coste. Ya, ahí creo que tenía problemas de micrófono. Entonces, miren, jóvenes, la programación lineal no es más que una técnica matemática, ¿sí? Es una técnica matemática, sí, en resumidas cuentas de lo que nos dijo su compañera. Esta técnica matemática es al igual que conocemos nosotros, por ejemplo, nosotros para multiplicar podemos utilizar algunas técnicas, no solamente la que nos enseñan en escuelita, podemos utilizar algunas, otras más. Para dividir igual, para sacar raíz cuadrada igual, algunas técnicas diferentes. Por ejemplo, para los casos de factorización, hay diferentes formas de resolver un caso de factorización. No simplemente el docente de matemáticas le dicen, esta es la forma de resolverlo y así va a ser, no. Existen varias formas. Solo, por ejemplo, por nombrar otro ejemplo en matemáticas, o una técnica matemática, por ejemplo, la de los sistemas de ecuaciones lineales. Recuerden que existen varios métodos. Método de reducción, método de sustitución. Existen esas cositas, se llaman técnicas matemáticas para resolver un problema. Lo mismo pasa o lo mismo sucede con programación lineal. La programación lineal es una técnica matemática que no es más que busca optimizar, ¿sí? Una función objetivo, una función que está compuesta de X y Y, digámoslo así. Ya vamos a ver, ya vamos a ir viendo poco a poco un ejemplo con ustedes. Entonces, eso es lo que pretende la programación lineal. Esta técnica es optimizar. Cuando hablamos de optimizar, es maximizar o minimizar.
Pero, ¿qué quiere decir maximizar o minimizar? Por ejemplo, abajo nos dice un recuadro, el recuadro amarillito nos está diciendo que optimizar es determinar la mejor manera de realizar una actividad, lo que nos decía alguno de sus compañeros, con el uso eficiente de los recursos disponibles. Matemáticamente podemos decir que optimizar es maximizar o minimizar. ¿Dónde se utiliza bastante esta programación lineal? Esta técnica matemática es el boom del momento. Así, o sea, es lo actual en matemáticas. Es utilizado como ustedes saben, la matemática en todo adentro. Es utilizado en lo que es parte financiera, en la parte de producción de una empresa. La programación lineal es muy útil. Ya vamos a ir viendo un ejemplo. Entonces, en resumidas cuentas, en resumen, ¿qué es la programación lineal? Es una técnica matemática. ¿Sí? Es una técnica matemática que optimiza una función. Recuerden lo que era el concepto de función que ya vimos hace tiempo, ¿no es cierto? Entonces, que optimiza una función objetivo que le llamamos aquí. Vamos a ver un ejemplo ya en sí y vamos a la par viendo teoría y viendo el ejemplo, para que ustedes vayan comprendiendo. Aquí tengo un ejemplo, una situación de una empresa, ¿sí? Gepetto. Vamos a escucharlo al compañero o compañera que me quiera ayudar muy atentamente de lo que nos dice aquí en esta empresa o del problema que se plantea esta empresa. A ver, por favor, necesito colaboración. Ya saben que solo les pido para que me ayuden a leer, ya saben. ¿Nadie se anima? ¿Nadie me ayuda? Situación. Ah, ya, muy bien. Muchas gracias, Anita. Gepetto S.L. confecciona muñecos y trenes de madera. Cada muñeco produce un beneficio neto de $3, mientras que cada tren produce un beneficio neto de $2. Un muñeco de madera requiere 2 horas de trabajo de acabado y 1 hora de trabajo de carpintería, mientras que un tren requiere 1 hora de trabajo de acabado y 1 hora de trabajo de carpintería. Cada semana, Gepetto puede disponer de todo el material que necesite, pero solamente dispone de 100 horas de acabado y 80 horas de carpintería. También la demanda de trenes puede ser cualquiera, sin límite, y la demanda de muñecos es como máximo 40. Gepetto quiere maximizar sus beneficios. ¿Cuántos muñecos y cuántos trenes debe fabricar Gepetto? Ya, muy bien. Muchas gracias, Anita. Entonces, miren, con lo que nos ha ayudado su compañera a leer, ¿sí? Y ustedes también están leyendo en este momento en su pantalla. Gepetto es una empresa, o puede ser también una sola persona. Nosotros vamos a suponer que es una empresa. Esta empresa confecciona muñecos y trenes de madera, de juguete, ¿no es cierto? De los juguetes que ustedes conocen. Cada muñeco, sí, en esta empresa, cada muñeco que realiza esta empresa produce un beneficio neto. Cuando decimos beneficio neto, quiere decir que es un beneficio sin nada ya de gastos, sino es un beneficio neto para la empresa, ya aparte de gastos y todo lo demás, de $3. Mientras que el tren, sí, que los trenes que producen de madera mismo, tienen un beneficio neto de $2 en cambio. Ya, nos están poniendo en primera orden, nos están diciendo a qué se dedica esta empresa y cuáles son sus ganancias. Así, cuando nosotros hacemos lectura de un problema, que incluso les toca a ustedes también incluso un problema, entonces de esa forma vamos entendiéndolo, poco a poco, línea por línea, oración por oración, para ir entendiendo lo que nos están diciendo o lo que nos muestra primero ese problema al momento que ustedes realicen su trabajo. Nos dicen otras cosas más. Un muñeco de madera requiere 2 horas de trabajo de acabado y 1 hora de trabajo de carpintería. Miren, entonces hay horas de trabajo de acabados y horas de trabajo de carpintería para este muñeco, para los muñecos que produce la empresa, y requiere 2 horas. Mientras en cambio que un tren que realiza esta empresa requiere 1 hora de acabado y 1 hora de trabajo de carpintería. Sí, entonces son cosas muy diferentes, miren, cada uno tiene su forma del acabado y de la carpintería, cada uno de lo que produce esta empresa Gepetto. Esta empresa Gepetto o la persona Gepetto, ya les dije que podemos suponer que es una empresa,
puede disponer de todo el material que necesite, ¿sí? O sea, no está restringido el material. Si quiere madera, venga madera. Si quiere, no sé, pintura, tiene todo el material disponible. Pero solamente dispone de 100 horas de acabado. Eso sí, hay una restricción ahí. O sea, en la semana que ellos trabajan, solamente existe 100 horas de acabado y 80 horas de carpintería, ya sea que produzca muñecos, ya sea que produzca trenes, pero ellos tienen solamente esa restricción, 100 horas de acabado y 80 horas de carpintería por semana. La demanda, cuando hablamos de demanda, quiere decir lo que compran las personas, ¿no es cierto? La demanda de trenes puede ser cualquiera, sin límite, o sea, compran trenes sin límite en esa empresa, ¿sí? Sin límite. En cambio, la demanda de muñecos es máximo 40 por semana. O sea, solo en la semana se están vendiendo 40 muñecos, nada más. O sea, sí tiene un límite. Entonces, miren, todas esas partes yo tengo que ir entendiéndolas en lo que me dicen. Parece un testamento todo esto, pero tengo que ir entendiendo, leyendo concienzudamente, con conciencia y entendiendo lo que estoy leyendo, ¿no es cierto? Yepeto quiere maximizar sus beneficios. Miren esa palabrita maximizar que ya la vimos anteriormente. Maximizar quiere decir optimizar, o también minimizar quiere decir optimizar sus beneficios. O sea, ¿qué quiere decir toda esta oración? Que ellos quieren tener mayor beneficios, mayor platita, ¿no es cierto?, a la empresa con menos coste, o sea, con menos inversión, porque eso le resulta a una empresa y a todos en realidad. Entonces, Yepeto quiere maximizar sus beneficios. Y se hacen una pregunta a ellos, para que no haya pérdidas y ni nada de eso, se hacen una pregunta al final, la que ustedes están viendo, aquí voy a subrayarla. ¿Cuántos muñecos y cuántos trenes debe fabricar Yepeto para que tenga ese máximo beneficio, ¿no es cierto? Esa máxima entrada a la empresa. Entonces, miren, el reto de nosotros, ¿sí? El reto de nosotros, si nosotros tendríamos, por ejemplo, ustedes ya son ingenieros comerciales o ingeniería en lo que sea, tienen ese reto ustedes, le ponen esta situación, ¿sí? Supongamos que nos están poniendo en esta situación, y ahora, ¿cómo lo hago a esta empresa crecer sin que haya pérdidas? Entonces, ¿cómo planteamos esta situación? ¿Cómo vamos resolviendo? Vamos resolviendo paso a paso. Siguiente. Primero que nada, primer paso es ordenar datos, jóvenes. Siempre ser organizados, ordenar. Recuerden de lo que me decían ustedes, lo que era programación, organizarse, ¿sí? Organizarse en un día. Entonces, lo mismo aquí. Ordenamos, organizarse los datos que me dan. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos que Yepeto, ya sabemos o ya entendemos que Yepeto confecciona muñecos y trenes de madera. Aquí, por ejemplo, he dividido en cada muñeco, cada tren. ¿Sí? Por ejemplo, cada muñeco produce un beneficio neto de $3, requiere 2 horas de trabajo de acabado, requiere 1 hora de trabajo de carpintería. En cambio, cada tren produce un beneficio neto de $2, requiere 1 hora de trabajo de acabado y requiere 1 hora de trabajo de carpintería. Miren, todo esto es sacado de lo que nos leyó su compañera, ¿sí? De lo que nos leyó su compañera. Además de eso, cada semana Yepeto puede disponer de todo el material que necesite, como les decía. Quiere madera, quiere pintura, quiere lo que sea, igual ahí lo tiene y pueden ellos, en este caso, disponer. Pero solamente en la semana tiene 100 horas de acabado y solamente 80 horas de carpintería. ¿Sí? Solamente esas restricciones. Ojo con esas restricciones porque siempre les van a dar a ustedes esas restricciones en cualquier problema o incluso en el trabajo que van a realizar. Entonces les van a dar estas restricciones. Tener muy en cuenta de las restricciones que les dan. Y también hablemos un poco de la demanda, o sea, de las ventas que hacen ellos por semana. La demanda de trenes puede ser cualquiera, sin límite, ya les dije, por semana. O sea, la empresa puede producir trenes lo que quiera, igual se van a vender. Y la demanda de muñecos es como máximo 40, ¿sí? Solamente 40, no puede producir 41 porque va a haber una pérdida. ¿Sí? Un muñeco que ha sobrado en la semana, pues va a representar una pérdida para la empresa. Y vuelvo, aquí les puse en amarillo la pregunta, ¿cuántos muñecos y cuántos trenes deben fabricar? Eso es lo que se produce, es el reto, ¿sí? El reto de la empresa Yepeto para maximizar sus beneficios. ¿Ya? Luego de ordenar, ¿sí? Paso 1, ordenamos los datos. Luego de ordenar, buscamos las variables del problema.
Como nos preguntan cuántos muñecos y cuántos trenes debe fabricar, entonces rápidamente ya tengo mis variables. Recuerden que también hubo una clase de variables. Entonces yo las nombro a esas variables. Por ejemplo, aquí les he puesto X y Y. X va a representar para mí en este ejemplo, para este ejemplo de aquí que estamos viendo esta tarde, el número de muñecos producidos a la semana. ¿Sí? El número de muñecos va a representar la variable X. En cambio, la variable Y va a representar el número de trenes producidos a la semana. ¿Sí? En la variable Y. Entonces, en este problema, o en esta tarde que estamos viendo este problema, cada vez que yo mencione X, muñecos producidos a la semana, o el número de muñecos, y Y, el número de trenes producidos a la semana. Ojo con eso, ¿ya? Tenerlo presente. Ya les puse, ¿de dónde salió eso de X y Y? Yo coloco eso, no me da el problema, no me está diciendo el problema, sabe que esto es X y sabe que esto es Y. No, yo estoy poniendo eso, ¿sí? Igualmente ustedes en su trabajo, ustedes colocan las variables del problema. Continuemos. Hasta ahí, no quiero pasar al otro. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Sugerencias? No, licenciado. ¿No? Ya, muy bien. Continúe entonces. Vamos a ver la función objetivo. Miren, recuerden que en el objetivo hablamos de una función objetivo. Miren, aquí ya está la función objetivo. Dejémoslo un ratito al ejemplo que estamos viendo. Ahí dejémoslo en pausa. Y vamos a ver en teoría qué es la función objetivo. La función objetivo es una función lineal. Recuerden lo que era una función lineal. También ustedes como un conocimiento previo deberían saber lo que es una función lineal. Pero esta función lineal consta de dos variables. Ya saben ustedes, X y Y. Y tiene la siguiente forma. Miren, F entre paréntesis X, Y igual a AX más BY. Esta es la forma de una función lineal. Todavía no entramos al problema que estamos haciendo, sino simplemente les dije que estamos en pausa. Estamos aquí hablando un poco de teoría. ¿Sí? Esta función es la que se requiere o se quiere optimizar. O sea, es decir, maximizar o minimizar. En el ejemplo que estamos haciendo nosotros queremos maximizar nuestros beneficios. Ya vamos a hablar por qué le llaman esa palabrecita maximizar. Y también ustedes pueden toparse en otro ejemplo, minimizar en cambio. Pueden también darse cuenta que maximizar quiere decir números mayores, minimizar números menores. Ya vamos a enlazar eso por qué. ¿Ya? Lo primero que tenemos que tener en conciencia en este momento es, o en esta diapositiva que están ustedes viendo, observando, es lo que es una función objetivo, porque esa la vamos a ir topando cada vez en este ejemplo. Entonces, la función objetivo no es más que una función lineal de dos variables, X y Y. ¿Cuál es la forma de esa función objetivo? La que ustedes ven encerrada en el recuadro rojo. ¿Sí? Ojo con eso. La función objetivo, volvamos al ejemplo. La función objetivo de la empresa Yepeto es elegir valores para X y Y. ¿Sí? Es elegir valores para X y Y, para maximizar su beneficio. ¿Ya? Entonces, esta función objetivo se la ha nombrado, bueno, aquí ustedes la pueden ver al final, perdón, en la parte inferior, max B. Esa es la función objetivo, o sea, la función max o maximizar B es igual a 3X más 2Y, para el ejemplo que estamos viendo. Pero este ejemplo, ustedes dirán, ¿de dónde sale 3? ¿Y de dónde sale el 2? ¿Sí? Porque todavía nosotros ni siquiera lo vemos ese 3, ni siquiera lo vemos ese 2, solamente aparecieron ahí. ¿Ya? Pero nosotros, bueno, les he puesto aquí en esta diapositiva, les he adelantado un poco para que ustedes vean que esta es la función objetivo de nuestro ejemplo. Ya vamos a ver de dónde sale. Continúo. Ustedes en esta diapositiva pueden ver un poco más organizados los datos. Miren, ustedes incluso en sus trabajos que van a realizar pueden ustedes valerse de una tablita. Miren, esta tablita que están viendo en la parte izquierda. También les sirve para organizar sus datos. Yo también he puesto aquí, lo he organizado más. Entonces, miren, aquí en la tablita, siempre una tabla consta de filas y columnas, ya saben, ¿no es cierto? Primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila y así. Y también las columnas. En la primera fila ustedes pueden ver, ahí tenemos las variables, muñeco y tren. Ya saben que eso representa X y los números de trenes representan Y. Pero como nosotros queremos maximizar nuestros beneficios, nosotros sabemos que que queremos, o sea, por ejemplo, del ejemplo que nos leyó su compañera, vendemos a $3 cada muñeco, a eso iba, vendemos a $3 cada muñeco y a $2 cada tren.
Entonces, bueno, aquí dice euros, eso estaba viendo aquí que dice euros, pero ustedes lo van a imaginar que son dólares. Da lo mismo, estamos haciendo un ejemplo nada más jóvenes, ¿sí? Lo vamos a aterrizar aquí a nuestro ejemplo, a nuestro país. Entonces estamos hablando de dólares. Entonces, el muñeco se vende en $3 y el tren se vende en $2. Como el muñeco representa X, entonces sería 3X, ¿sí? 3X, porque el X es el número de muñecos que se me venden en la semana. Y el 2, como representa a los trenes, entonces sería 2Y, ¿ya? Entonces, esto sería el número de trenes que vendo a la semana. La función objetivo entonces sería esta primera, jóvenes, y es la que ustedes están viendo en la parte derecha. Voy a encerrarla aquí, miren. Esta es la función objetivo y por de ahí sale el 3 que vieron anteriormente y el 2. ¿Ya? A esa función se la llama función objetivo. ¿Sí? Función objetivo. Recuerden, una función objetivo es una función lineal de dos variables, X y Y. Entonces tenemos aquí, como ustedes pueden ver, una función siempre hay que tener en cuenta el signo igual. ¿Sí? El signo igual. Entonces tenemos aquí max b es igual a 3x más 2y. ¿Sí? Esa sería nuestra función objetivo. Ya vimos de dónde sale o por qué sale 3x más 2y. Es el monto que se vende por cada muñeco y por cada tren. Listo, aclarado con la función objetivo. ¿Sí? Ya vamos a verla, después la vamos a ocupar. Ojo con eso, ya sabemos de dónde sale. Continuemos a la siguiente fila. Aquí, en cambio, en esta fila estamos hablando de los acabados. Si pueden observar la fila en azul. ¿Sí? Tenemos los acabados y estos acabados están dados en horas. ¿Sí? Está dado en horas. Recuerden, para un muñeco yo tenía 2 horas por cada muñeco, por cada número de muñeco producido en esta empresa Yepeto. Yo tenía solamente, o más claro, 2 horas de acabado. Y por cada tren, 1 hora de acabado. ¿Sí? Recordarán ustedes. Y eso es lo que justamente ustedes están viendo aquí, miren. El muñeco representa 2 y el tren representa 1. ¿Sí? Entonces tenemos aquí. ¿Sí ven? Luego, ustedes ven en la parte derecha o en la última columna, ¿sí? En la última columna de esta tablita, menor o igual a 100. Ustedes dirán, ¿de dónde sale ese 100? Recuerden que solamente constábamos en la semana de 100 horas de acabado. A ver, me regreso un rato para que se acuerden. A ver, me regreso. Miren, aquí teníamos. Recuerden que cada semana teníamos solamente 100 horas de acabado disponibles. Y también tenemos 80 horas de carpintería. Bueno, ya vamos a toparlo eso. Pero recuerden de dónde sale. Ya me regreso de nuevo a mi tablita. Entonces, de ahí sale ese 100 que está ahí. Entonces, ¿cómo quedaría esta fila, ¿sí? En matemáticas, o hablando de forma matemática, o lo que estamos viendo en esta tarde, que es programación lineal? ¿Cómo quedaría en programación lineal esto que estamos viendo aquí en esta fila? Entonces me quedaría lo que ustedes están observando en la parte izquierda. 2x más y menor o igual a 100. ¿Sí? Menor o igual a 100. ¿Por qué el menor o igual a 100? Porque no puede pasarse de más horas en esa semana, ¿sí? De las restricciones de acabados. Entonces, miren, ahí nos está restringiendo esta inecuación. Recuerden que son inecuaciones. Ya no es una ecuación, es una inecuación. Esta inecuación está restringiendo la producción de acabado, de horas de acabado. Entonces, 2x más y menor o igual a 100. ¿Sí? Es la restricción de acabado. Preguntas, jóvenes. Por ahí veo a Rosaura que nos está compartiendo su cámara, su camarita. ¿Te das alguna pregunta, Rosaura? ¿Alguien? ¿Está en... Mandelice. Mandelice. Ahí creo que me escuchan. ¿Sí me escuchan ahí? Está mal mi micrófono. Jóvenes, se fueron, creo que están almorzando. Sí, se lo escucha. No, ahí sí me escucho. Escucho.
Ya, ¿tienen alguna duda? Eso les preguntaba, no estaba bien el micrófono. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, dicen. No, listo. Ya, listo, muy bien. Entonces continúo, no hay duda. ¿Está entendido? Entonces está ahí. Continuemos. Vamos con la siguiente fila. La siguiente fila corresponde a carpintería, las horas de carpintería. Miren, aquí tenemos las horas de carpintería. Recordarán ustedes de lo que nos llegó su compañera, que cada muñeco tenía una hora, ¿sí? Una hora de carpintería disponible por cada muñeco producido. Y que cada tren tenía una hora por tren producido. Y recordarán ustedes que esas horas en la semana no tenía que ser mayor a 80 horas. Entonces, ¿cómo quedaría la restricción de carpintería? X más Y menor o igual a 80. ¿Sí? Porque es una restricción, no puede pasarse más de ahí. Entonces, en programación lineal nosotros vamos haciendo estas, digámoslo así, inecuaciones, ¿sí? Que no sobrepasen esa restricción que me dan como ejemplo. ¿Sí? En este caso no puedo sobrepasarme de 80 horas de carpintería por cada muñeco, por cada tren producido. Y a eso es lo que ustedes están viendo, lo que encerré en este momento. Entonces, esta es otra inecuación más, pero nos representa la restricción de carpintería. Y vamos por último, las demandas. Recordarán la demanda ustedes, la demanda era la compra, ¿sí? La compra de cada uno de estos productos que fabricaba Yepeto. Entonces, miren, nosotros decíamos, o nos decía su compañera, nos leía, ¿sí? Estamos entendiendo. En el tren no había ninguna restricción, o sea, se vendía el número de trenes que queríamos, pero los muñecos sí. La demanda de muñecos solamente se podría vender 40 a la semana. Entonces, miren, eso es lo que ustedes están viendo en la derecha. X menor o igual a 40 números de demanda de muñecos. ¿Sí? Entonces, de ahí sale ese X menor o igual a 40. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta aquí? Todo lo que vieron en palabras en el problema lo hemos transformado en ecuaciones, en inecuaciones, todo lo que nosotros conocemos en matemáticas, números, letras, multiplicaciones, sumas hay aquí, ¿no es cierto? Estamos transformando ese problema, ¿sí? Ese problema que vimos anteriormente, en estas inecuaciones y ecuaciones. Y por último también tenemos estas restricciones, ¿sí? Que ustedes ven aquí, las que estoy encerrando en este momento. Esas restricciones, en cambio, son de signo. ¿Por qué de signo? ¿Qué querrá decir esa restricción de signo? Por ejemplo, ahí ustedes ven que dice X mayor o igual a 0, ¿sí? Mayor o igual a 0 y Y mayor o igual a 0. Es obvio. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes que el X representaba el número de muñecos producidos, el Y representaba el número de trenes producidos. Una fábrica o en la vida real ustedes no han escuchado que una fábrica produzca menos 1000 muñecos o menos 1000 trenes. O sea, ese signo menos no existe. Siempre va a ser mayor a 0. Entonces, por eso también se le hace constar en programación lineal. Como estamos viendo un ejemplo de la vida real, entonces también aquí los signos constan o cuentan, perdón. Entonces, X mayor o igual a 0. Entonces, quiere decir que siempre va a ser el número producidos de muñecos mayor o igual a 0 y el número de trenes mayor o igual a 0. ¿Sí? Ojo con eso. También tengo que incluir esas restricciones de signo y también en sus trabajos igual. ¿Ya? Entonces, miren, ya luego de esto, que sería el paso 3, hacer una tabla y sacar todas las ecuaciones y inecuaciones. Recuerden que la primera ecuación se llama función objetivo. Sí, es mi función objetiva en este caso. Luego, en la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver ya más resumido lo que hicimos anteriormente. Entonces, tenemos como función objetivo max b igual a 3x más 2y. Y como restricciones, tenemos en total 5 restricciones. La primera me dice la restricción de acabado, 2x más y menor o igual a 100. La segunda me está dando una restricción de carpintería, en este caso, para este ejemplo. La tercera es una restricción de demanda, de la demanda de muñecos que tenía. La demanda de trenes no consta aquí, ¿por qué? Porque no existía ninguna demanda, podrían venderse los que quieran. Luego están las dos últimas son las restricciones de signo. Entonces son 5 en total. Ya, miren, todo eso he hecho hasta el momento, ¿sí? Hasta el momento, paso a paso, organizado, haciendo programación lineal. Todo lo que estamos nosotros en este momento realizando es lo que es la técnica
llamada programación lineal, y es lo que estamos viendo en esta tarde. También hemos hablado de esta palabra restricciones, y ustedes se preguntan, ¿y qué son restricciones? ¿O qué serán restricciones? Porque también en cualquier ejemplo ustedes se van a topar con ese tema de restricciones. Son desigualdades, jóvenes, ¿sí? Son desigualdades que limitan los posibles valores de la variable a la decisión que tengamos en un problema. Por ejemplo, en este problema que estamos viendo, las restricciones, ya otra vez les repito, son la disponibilidad de horas, la disponibilidad de acabado y de carpintería en horas, y la demanda de muñecos. Miren, por ejemplo, y también no olvidarnos de los signos, ¿sí? Entonces, miren, aquí pueden ver ustedes, aquí les he puesto en 2 cuadritos lo que hemos sacado de lo que hemos hablado anteriormente. Miren, por ejemplo, en el cuadro en rojo estamos viendo las restricciones que vimos anteriormente, y en el cuadro en moradito estamos viendo las restricciones de signo o de no negatividad, ¿ya? Entonces, ojo con esas partecitas de ahí. A eso le llamamos restricciones. Entonces, luego de estas cinco inecuaciones que sacamos del problema, nosotros tenemos que encontrar sus soluciones, ¿sí? Se formó un sistema de inecuaciones, esto de aquí que ustedes ven. Es un sistema de inecuaciones, de 5 inecuaciones, con 2 variables, en algunos casos solamente con una. Entonces yo tengo que ir resolviendo a estas inecuaciones. ¿Cómo? Ya lo sabemos, ustedes anteriormente ya han visto. Vamos a recordar más esta tarde. Vamos a comenzar con las inecuaciones. ¿Qué tengo que hacer luego? Paso 5. Yo tengo que ir graficando estas inecuaciones. Primero vamos a comenzar con las inecuaciones de no negatividad, o las restricciones de no negatividad. ¿Cuáles son estas? Las que estoy en este momento encerrando. X mayor o igual a 0 y Y mayor o igual a 0. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que X, si nosotros recordamos las soluciones de inecuaciones por forma gráfica, recordarán ustedes que se transformaba estas inecuaciones en una ecuación y luego se hacía una tablita y se iba probando uno por uno para ver cuál cumplía. Por ejemplo, hagamos un ejemplo, el primero. X mayor o igual a 0. Suponemos que esa ecuación, X más 0, bueno, aquí se hace 0y, entonces me quedaría X igual a 0. ¿Sí? Entonces, X, voy dando valores tanto a X como a Y, como la tablita que estamos viendo aquí. Entonces, para cada valor que le vaya dando a Y, 40, 80, siempre va a valer X 0. Si así me voy hacia el infinito, siempre va a valer 0. Entonces, en definitiva, esta línea que se me hace, o esta gráfica, corresponde al eje de las Y, justo lo que estoy encerrando en este momento, miren. Esta línea que ustedes ven en rojo es la ecuación, o más claro, la ecuación que estamos nosotros viendo aquí, hicimos lo primero. Entonces, a esa corresponde X igual a 0. ¿Sí? Entonces, todos los números mayores o iguales a 0 serán la solución para esta inecuación, X mayor o igual a 0. A eso corresponde lo que estamos realizando en este momento. Luego, Y mayor o igual a 0 correspondería al eje X, en cambio, ¿sí? Al eje X, Y igual a 0. Entonces, todos los números mayores o iguales a 0 son los que corresponden, o la solución para esta inecuación, ¿sí? Todos los números. Entonces, aquí nosotros restringimos, como pueden darse cuenta, estamos restringiendo números negativos tanto para X como para Y, ¿sí? Entonces, no entran, como ustedes ven, solo la solución de las inecuaciones sería solo estas franjas hacia la más infinito, tanto para X como para Y. Lo que es menos infinito no cuenta aquí, ¿sí? Ojo con esa partecita ahí. ¿Preguntas ahí? Dayana, Ángela, Evelyn. No, Aníbal. Ninguna. ¿Quién más se me escapa? Alison, Anita, Rosaura. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo entendido usted? Sí, todo entendido. No dicen ninguna pregunta. Ya. Qué bueno, muchachos, no preguntan nada. Todo está claro entonces. Continúo. Vamos con la siguiente. Como ustedes recordarán, son 5 inecuaciones y todas las tengo que graficar. Estamos viendo una por una. Vamos a la siguiente. Tengo esta inecuación. 2x más y menor o igual a 100, que era las restricciones de horas de acabado. Entonces, miren, ¿cómo grafico esta de aquí?
primero, o cómo resuelvo una inecuación en forma gráfica. Recordarán ustedes, primero la transformo en una ecuación, es justamente lo que están viendo más abajito, 2x más y igual a 100, y luego hago una tablita, como me han enseñado siempre. Hago una tablita tanto para x como para y voy dando valores. Cuando x vale 0, y vale 100, y eso es lo que ustedes están viendo aquí, miren, en este punto. Cuando y vale 0, en cambio x vale 50, y ese es el punto que ustedes ven aquí. Luego cojo mi regla y trazo los puntos y hago una recta ahí, y es lo que ustedes están viendo, la recta ahí. Esa recta es la ecuación 2x más y igual a 100, pero me están diciendo que es una inecuación. Entonces, la inecuación es una área, y el área que corresponde a esta inecuación serían todos los números menores a 100, o sea, todo el área que ustedes ven aquí. Bueno, yo le voy a poner aquí con estas lineecitas porque no tengo aquí una pintura para colorearles, pero ustedes pueden darse cuenta aquí que es toda esta área que está sombreada, ¿sí? Esa es la solución de esta inecuación 2x más y menor o igual a 100. Ustedes también pueden valerse de programas informáticos como es GeoGebra. GeoGebra también les da la oportunidad de observar cómo se comporta una inecuación, ¿ya? Recordando siempre que no tengo que tomar números menores que 0, tanto para x como para y, en el plano cartesiano. Entonces, por eso ustedes ven aquí que no está sombreado desde 0 hacia al menos infinito, tanto para x como para y. No está sombreado aquí. Entonces, ojo con esa observación que estoy realizándoles en este momento. Entonces, miren, ya está aquí graficado 2x más y menor o igual a 100. Es la tercera inecuación que estamos viendo. Vamos con la cuarta. La cuarta es x más y menor o igual a 80. Igual, de la misma forma, transformo una ecuación, luego hago una tabla, y esa tablita me va a servir a mí para poder resolver esta inecuación en forma gráfica. Cuando x vale 0, y vale 80, y ese es el punto que ustedes ven aquí. Observarán la pantalla. Luego está y vale 0. Cuando y vale 0, perdón, x vale 80, y es el punto que ustedes ven aquí. Igualmente, cogen una reglita, la trazan, y ustedes pueden observar que toda esta área que está debajo de esta línea, x más y igual a 80, es cuál corresponde a esta, o cuál satisface a esta inecuación, x más y menor o igual a 80. ¿Sí? Cuarta inecuación. Vamos con la quinta. La quinta era más fácil, nos decía x menor o igual a 40. Igualmente ustedes la transforman en una ecuación y luego hacen una tablita, y es justamente la línea que ven aquí, vertical. ¿Sí? Y todos los valores que van hacia menores o iguales a 40 van a satisfacer esa inecuación, y eso es lo que ustedes están viendo aquí en color celeste en el plano cartesiano. Está sombreada. Perdón. Esa es la inecuación que corresponde, o esta es el área que corresponde a la solución de esta inecuación. Entonces, miren, 5 inecuaciones. Recuerden que tenemos un sistema de inecuaciones. Todas las hemos hecho, una por una. ¿Sí? Luego, ¿qué hago? Luego las uno a todas, ¿sí? A todas estas soluciones. Y nace otro concepto en programación lineal que se llama región factible. La región factible, ¿sí?, no es más que una región del plano limitada o delimitada por el sistema de desigualdades que vimos anteriormente, que forman parte de las restricciones. ¿Sí? Esta región factible se encuentra en todos los puntos que satisfacen a las restricciones. Vamos a ver, aquí en nuestro ejemplo, la región factible, ¿sí? La región factible, miren, aquí ustedes pueden observar todas las inecuaciones que vimos anteriormente están unidas en un solo plano cartesiano, y donde se intersectan o donde se unen todos estos planos, a esas les llamamos como región factible. Si nosotros unimos todos los planos que vimos anteriormente, toda esta área que ustedes ven en gris, ¿sí? Toda esta área, bueno, voy a tratar de hacerlo lo más preciso posible. Esta área que estoy aquí en este momento encerrando, ¿sí? Toda esta área de aquí le llamamos región factible. Región factible. Y es otra parte, o corresponde a otra parte de la programación lineal. Miren, aquí la vemos en otra forma. ¿Ya? En otra forma la podemos observar aquí. Ya está delimitada por todos sus puntos. La está en color rojo. Y ustedes pueden ver que esta región factible existen vértices. Recordemos un poco de los vértices que nos daban en polígonos. Entonces, miren, en este punto tenemos un vértice A. Luego tenemos otro punto aquí. Estoy poniendo punto por punto. Tenemos B.
Asimismo, tenemos otro vértice C llamado C, otro vértice llamado D y otro punto llamado E. Les digo punto porque recordarán ustedes que en un plano cartesiano eso corresponde a un punto. Entonces, miren, tenemos puntos ahí y esas son las regiones factibles. Ya, miren, aquí en la siguiente diapositiva ustedes pueden observar los puntos de cada uno de estos vértices. Por ejemplo, el punto A corresponde al origen, que es 0,0. 0 para X, 0 para Y. Veamos en la imagen. Para el punto B o el vértice B corresponde al punto 40,0. 40 para X y para Y 0. Para el punto C o para el vértice C sería 40,20. Para el punto D, 20,60. Y para el punto E, 0,80. Miren, ¿de dónde salió todo eso? De haber graficado todas las inecuaciones que vimos anteriormente, unimos todas o las intersectamos a todas en un solo plano y donde se intersectan o donde se unen todas ellas, estos planos, nacen lo que se conoce en programación lineal como región factible. Ojo con eso, muy interesante porque eso ustedes también van a utilizar para sus trabajos. Bueno, y ustedes dirán, y luego ya que hago todo esto, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con la solución que me pedían en el problema? ¿Recordarán ustedes la solución que nos pedían en el problema primerito? Recordemos un poco. Me preguntaban a mí cuántos muñecos y cuántos trenes debe producir la empresa para tener la mejor optimización, o sea, la mejor entrada para mi empresa. ¿Qué saco yo haciendo estos gráficos y todo esto? Ahora vamos a verlo. Luego que ya tengo, ¿sí? Ya tengo todo esto graficado. Sí, miren, aquí lo que nos dice aquí. Sustituimos los valores de los vértices en la función objetivo. Recordarán ustedes la función objetivo, que antes ya la vimos. Y como queremos maximizar la función, entonces la solución es el valor máximo de esos números que vamos nosotros uno por uno reemplazando. ¿Cómo? De la siguiente forma. Vamos a ver esta tablita que estamos viendo aquí en su diapositiva. Miren, aquí esta tablita dice vértices, que son todos los puntos de la región factible que vimos anteriormente. ¿Qué hago con esos vértices? Cada uno los voy reemplazando en la función objetivo que ustedes están viendo aquí otra vez les he puesto aquí la función objetivo, miren. Max B es igual a 3X más 2Y. El primer vértice es 0,0. Si yo reemplazo esos valores 0,0 en mi función objetivo, entonces sería 3 por 0 más 2 por 0 sería 0. El resultado me daría 0. ¿Sí? Hago multiplicaciones y sumo luego. Vamos con el segundo vértice. El segundo vértice es 40,0. Reemplazo esos valores. Recuerden que 40 es para X y 0 para Y. Entonces 40 me quedaría 3 por 40 más 2 por 0. 3 por 40 es 120 y 2 por 0 es 0. Entonces me quedaría la respuesta 120. Y así sucesivamente. Me voy con el otro vértice. Y ustedes pueden ver que el siguiente vértice es 40,20. Si yo reemplazo esos valores me va a salir un valor de 160. La función objetivo. Luego sigo, 20,60 me va a salir un valor 180. Y luego por último tengo el último vértice que sería 0,80, me saldría un valor de 160. Me fijo en los últimos valores, ya reemplazando y multiplicando y sumando, me fijo todos los 5 últimos valores. ¿Cuál de ellos es el mayor? Les pregunto a ustedes. ¿Cuál de ellos es el mayor? Se me fueron vuelta. Están con la presa loca en la boca. ¿Se me puede repetir la pregunta, por favor? De todos los valores últimos, reemplazando los vértices, ¿no es cierto? De los últimos valores veo aquí, ¿cuál de todos ellos es el mayor? Sí, porque a mí me piden maximizar, entonces tengo que encontrar el mayor. El mayor es 180. 180, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, este 180, ¿por qué ustedes dirán, ¿y por qué busco el mayor? Porque me pidieron a mí maximizar los beneficios para mi empresa. O sea, buscar los beneficios mayores para mi empresa, sin pérdidas, sin nada. Que haya un poco más de ingresos, pero que no haya pérdidas mucho. Entonces, por ende, yo busco el número mayor, porque también existe otro tipo de ejercicios donde les piden minimizar, en cambio. ¿Sí? Si me pidieran a mí minimizar, ¿cuál sería el número? Yo buscaría aquí, de todos estos de aquí, ¿cuál sería el número menor? Si me pidieran a mí minimizar. 120. En este caso, ¿cuál? A ver, veamos bien. ¿Cuál quería minimizar? Por ahí alguien 120. dijo algo. Ah, no, 0. Eso, 0. 0 sería minimizar. Pero bueno, dejémoslo eso aparte. A mí me piden maximizar. Y como dijo su compañero,
Aníbal, 180. Entonces, miren, este valor 180 corresponde a qué vértice? Al vértice de 20,60. A este vértice de aquí, miren, a este vértice de aquí. ¿Qué quiere decir ese 20,60? Recordemos que este es un punto, ¿sí? En un plano cartesiano. El 20 corresponde a X y el y el 60 corresponde a Y. Y ustedes recordarán, X en este ejemplo de programación lineal que estamos viendo era el número de muñecos vendidos en una semana y Y es el número de trenes vendidos en una semana. Entonces, ahora sí doy la respuesta. La respuesta de lo que me preguntaban primerito, sí, en mi problema, el que nos ayudó su compañera a leer, me decía cuántos muñecos y cuántos trenes debo vender en la semana para maximizar mi beneficio. Entonces ya está dado aquí. Yo tengo que vender 20 muñecos o fabricar, mi empresa tiene que fabricar 20 muñecos en la semana y 60 trenes en la semana para tener un beneficio de $180 semanales. Y esa sería la respuesta ya haciendo toda esta técnica de programación lineal y encuentro la respuesta. ¿Qué les parece, jóvenes? Jóvenes, ¿qué les parece? Me pareció a mí un poco largo. Largo, ¿no es cierto? Ya. ¿El resto? ¿Qué les parece? Largo sí es un poco largo, sí es verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que acordarnos de algunos métodos que hemos visto, algunas técnicas también que hemos visto nosotros anteriormente en matemáticas, pero llegamos a la solución, ¿sí? Llegamos a la solución óptima, ¿sí? Que necesitamos en nuestro problema o lo que nos piden en nuestro problema. Recordarán, vuelvo y repito, programación lineal es el boom del momento, o sea, es lo actual en matemáticas. En todo, en lo que respecta a producción, a financiamientos, a marketing, está inmerso lo que es una programación lineal o es una herramienta. Recordarán lo que es programación lineal, es una herramienta matemática dentro de estas soluciones o de estas profesiones que les mencioné. Entonces, miren, aquí tenemos ya la respuesta de la pregunta que nos hacían en el problema. Tengo que hacer paso por paso todo para llegar a la solución, ¿sí? Esa es la solución. Bueno, aquí hay una resolución gráfica, no voy a entrar mucho, simplemente les he puesto esta solución gráfica para que ustedes puedan observar, ¿sí? Puedan observar o leer también en casa. Recordarán que también les comparto estas diapositivas, ¿sí? Entonces, bueno, no va a entrar mucho eso porque más bien lo utilizamos a la otra parte que les enseñé en esta tarde. Aplicaciones, bueno, aquí tenemos, bueno, les he resumido, en realidad en este mapa conceptual, las aplicaciones. La programación lineal surgió, miren, aquí tenemos un poco de historia, perdón. Surgió inicialmente, especialmente para dar respuesta a cuestiones de carácter logístico y militar. Sin embargo, es en la industria y en la economía donde posteriormente ha encontrado sus aplicaciones más importantes. Miren, así, por ejemplo, la programación lineal permite resolver problemas de mezclas, de nutrición de animales, transporte, inversiones, optimización del tiempo, almacenaje, planes de producción, escalonamiento de fabricaciones, problemas de circulación, planes de optimización de semáforos, miren, estudio de comunicaciones internas, etcétera. Es una gran forma o tiene aplicaciones esta herramienta matemática. Ya, en este tipo de problemas se presentan situaciones que exigen maximizar o minimizar algunas funciones que se encuentran sujetas a determinadas limitaciones, determinadas restricciones. Lo que vimos en esta tarde, es lo que nos dice al final. ¿Sí? Eso es lo que nos dice al final. Lo que vimos en esta tarde están sujetas a restricciones algunos ejemplos. A continuación hay otro ejemplo, miren, es un poquito largo. Igualmente aquí les he puesto paso a paso cómo se va formulando su respuesta y dónde llegan al resultado. ¿Sí? Entonces, eso les he puesto, jóvenes, como manera que ustedes lean también en casa un poco de esta parte de lo que es programación lineal. Eso, jóvenes. ¿Tienen, no sé, tienen alguna pregunta, alguna duda? Están en todo su derecho de preguntar y si es que no entendieron, se repite, no hay problema. Les escucho, jóvenes. No le hice ninguna pregunta. ¿No hay ninguna? No le. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces voy a descargar la lista de asistencia nada más. Vuelvo y repito, ustedes tienen que realizar 2 ejemplos, los que vimos al principio. Esos son parecidos.
y por no decirles iguales a lo que van a realizar, lo que vimos en esta tarde. Entonces, ojo con eso, tengan mucho en cuenta. Igualmente la clase queda grabada, ustedes pueden volverla a verla cuantas veces sea y pueden ir entendiendo poco a poco lo que se les explicó esta tarde, paso a paso lo que se les explicó. Conocimientos previos, ya les dije, son inecuaciones, ¿sí? Antes de realizar su trabajo, ustedes primero lean o recuerden un poco de las inecuaciones, de las formas de cómo ustedes resolvían las inecuaciones, qué es una función lineal. Les va a servir mucho para resolver este ejemplo o estos ejercicios que van a hacer en esta semana. Vuelvo y repito, este es el último ejercicio que vamos a hacer en lo que consta matemáticas. De aquí solamente ustedes esperarían el proyecto quimestral y terminaríamos prácticamente ya el año lectivo. En lo que es razonamiento matemático, igualmente solamente van a hacer 3 actividades. Este viernes creo que, no sé si es que tenemos algo programado, ya les avisaré, y si no, nos quedaremos con esas 3 actividades que ustedes tienen. Igualmente esperarían el proyecto quimestral y nada más con esto de las 2 materias que tengo con ustedes, jóvenes. Bueno, si no tienen más preguntas, les agradecería de mi parte que tengan una excelente tarde y los que están en este momento almorzando, pues buen provecho. Cuídense, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Ya, chicos, nos vemos. Dice ya, muy buenas tardes.